No puedo describir el dolor que sentí cuando vi esas fotos. Era un martes por la tarde en mi pequeño apartamento en Valencia. El calor del verano mediterráneo se colaba por la ventana mientras yo estaba recostado en mi cama, con el ventilador girando perezosamente sobre mi cabeza. El sudor me pegaba la camiseta al cuerpo, pero ni siquiera eso me molestaba tanto como lo que estaba a punto de descubrir. Hacía apenas una semana, mi padre me había llamado para contarme que se casaría con Lucía, su novia desde hace 3 años. No me sorprendió la noticia, ya llevaban tiempo viviendo juntos en su casa de Alicante junto a los 2 hijos de ella, Marcos y Paula. Lo que sí me extrañó fue cuando mencionó, casi de pasada, que la ceremonia sería algo íntimo. «Será algo pequeño, Miguel, solo para la familia más cercana», me había dicho con esa voz cálida que usaba para suavizar sus mentiras. «Con lo ocupado que estás con la universidad, no quería complicarte la vida». Recuerdo que en ese momento le creí. ¿Por qué no hacerlo? Era mi padre, después de todo. El mismo que me llevaba al estadio Mestalla cuando era niño para ver al Valencia CF, el que me enseñó a montar en bicicleta en el jardín del Turia. Acepté sus palabras sin cuestionarlas, pensando que quizás era cierto, que no quería hacer un evento grande después de su tormentoso divorcio con mi madre. Le dije que estaba bien, que lo entendía, aunque una pequeña parte de mí se sintió desplazada. Pero ese martes, mientras revisaba distraídamente Facebook en mi teléfono, todo cambió. Mi primo Javier había etiquetado a mi padre en varias fotos. Con curiosidad, abrí el álbum y sentí como el aire abandonaba mis pulmones de golpe. No era una ceremonia pequeña. Era una boda en toda regla, celebrada en una finca preciosa en las afueras de Alicante, con al menos 50 invitados. Meseros con bandejas de cava, una larga mesa decorada con flores de azahar, y mi padre en traje, radiante como nunca lo había visto desde que dejó a mamá. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue ver las fotos donde posaba junto a Lucía, Marcos y Paula. Los 4 abrazados, sonriendo como si fueran una postal navideña, y debajo la frase que me hizo sentir como si me hubieran clavado un puñal: mi nueva y verdadera familia. ¿Verdadera? La palabra se repetía en mi cabeza como un eco interminable. ¿Acaso yo nunca fui su hijo de verdad? ¿Esos 18 años juntos fueron una mentira? El dolor me atravesó como una corriente eléctrica. Me incorporé de la cama de un salto, con el corazón latiéndome tan fuerte que podía sentirlo en mis oídos. Pude sentir un nudo en la garganta y mis ojos ardiendo por las lágrimas que luchaban por salir, pero me negué a derramarlas. No merecía llorar por alguien que me había dejado atrás como si yo nunca hubiera significado nada. Caminé hasta la pequeña cocina de mi apartamento y me serví un vaso de agua fría. Las manos me temblaban tanto que derramé la mitad en el fregadero. Pensé en mamá, en cómo había luchado sola para criarme después del divorcio, trabajando turnos dobles en el hospital como enfermera. Pensé en cómo, a pesar de todo, nunca me habló mal de él. «Tu padre te quiere a su manera», solía decirme cuando yo me preguntaba por qué pasaban semanas sin que me llamara. Y yo, idiota de mí, pasé años esforzándome por ser un buen hijo. Sacando buenas notas, llamándolo los fines de semana, visitándolo en Alicante cuando tenía un par de días libres de la universidad. Todo por buscar su aprobación, por demostrarle que, a pesar de su divorcio con mi madre, aún éramos familia. Pero este momento dejaba claro que él no sentía lo mismo. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Javier: «Primo, ¿viste las fotos? No sabía que no había sido. Tu padre me dijo que estabas muy ocupado con exámenes, lo siento». La rabia se intensificó, reemplazando la tristeza inicial. No solo me había excluido, sino que había mentido a todos sobre mi ausencia. Me había convertido en el hijo fantasma, el que se menciona solo cuando es necesario, pero que no forma parte de los momentos importantes. Respiré hondo, tratando de ordenar mis pensamientos. El apartamento de repente me pareció una cárcel. Necesitaba aire. Me puse las zapatillas y salí a caminar por las calles empedradas del barrio del Carmen. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo las fachadas antiguas de naranja y rosa. Normalmente me encantaba este momento del día, pero ahora apenas notaba la belleza que me rodeaba. Llegué hasta la Plaza de la Virgen y me senté junto a la fuente. El sonido del agua normalmente me calmaba,
pero esta vez no funcionó. Mi mente no dejaba de mostrarme esas fotos una y otra vez. Mi nueva y verdadera familia. Las palabras se habían grabado a fuego en mi cerebro. No podía quedarme de brazos cruzados después de semejante humillación. No quería venganza, no todavía. Primero, necesitaba respuestas. Necesitaba escuchar de su propia boca por qué me había hecho esto. Sabía que probablemente serían excusas, pero algo dentro de mí aún necesitaba esa confrontación. Saqué mi teléfono del bolsillo y miré la hora, casi las 9 de la noche. Sabía que a esa hora estaría en casa, probablemente viendo el telediario como hacía cada noche. Dudé un momento, con el dedo suspendido sobre su contacto. Parte de mí quería gritarle, insultarle, hacerle sentir aunque sea una fracción del dolor que yo sentía. Pero otra parte, quizás la más sensata, sabía que eso no serviría de nada. Finalmente, respiré hondo y marqué su número. El tono de llamada sonó varias veces, cada pitido aumentando mi ansiedad. Estaba a punto de colgar cuando escuché su voz al otro lado de la línea. «Hola, hijo», dijo con su voz despreocupada, como si todo estuviera bien. Su tono casual me golpeó como una bofetada. ¿Cómo podía hablarme así, como si no hubiera pasado nada? El ruido de fondo me indicaba que estaba viendo la televisión. Pude reconocer la sintonía del programa que siempre veía después de cenar. La imagen mental de él sentado cómodamente en su sofá, con su nueva familia, mientras yo estaba aquí destrozado, hizo que la rabia subiera por mi garganta. Me costó hablar al principio. Sentí que mi boca se secaba de rabia e incredulidad. Una pareja pasó junto a mí en la plaza, riendo y cogidos de la mano. Me levanté y comencé a caminar de nuevo, buscando un rincón más tranquilo donde pudiera hablar sin testigos. Llegué hasta una callejuela estrecha cerca de la catedral, donde las farolas apenas iluminaban las paredes de piedra antigua. Cuando logré tragar el nudo en mi garganta, solté las palabras como un río desbordado. ¿Por qué me mentiste? Hubo un silencio al otro lado de la línea. Pude imaginar su rostro endurecido, esa expresión que ponía cuando alguien le cuestionaba. Sus ojos entrecerrados, la mandíbula tensa, su mente trabajando rápido para encontrar una excusa. Ese silencio me dijo más que cualquier palabra. ¿De qué hablas?, preguntó con fingida confusión. Reí sin humor, amargo. Una risa que sonó más como un ladrido. Dijiste que la boda sería solo para familia. Pero veo las fotos de Facebook, y están todos. Javier, tus hermanos, incluso los compañeros de tu trabajo. La verdadera familia, la última frase la escupí con todo el veneno que pude. El sonido de la televisión se apagó de repente. Escuché movimiento, probablemente saliendo al balcón o a otra habitación para que Lucía y sus hijos no escucharan. Otro puñal. Le preocupaba más mantener la paz en su nuevo hogar que enfrentar el daño que me había causado. Él suspiró, como si estuviera cansado de la conversación antes incluso de que empezara realmente. Ese suspiro, ese maldito suspiro condescendiente que usaba para hacerme sentir como un niño problemático. Lo utilizaba desde que era pequeño, cuando le pedía que viniera a mis partidos de fútbol escolar o a las reuniones de padres. «Ay, Miguel», suspiraba, «sabes que estoy muy ocupado con el trabajo». Y yo lo aceptaba, porque, ¿qué otra cosa podía hacer? «Mira, hijo, no quería hacerte sentir incómodo», comenzó, usando ese tono conciliador que reservaba para sus clientes difíciles. Fue una ceremonia rápida. No quería que se volviera algo complicado ya sabes, con tu madre y tú. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Las luces de la catedral iluminada se desdibujaron ante mis ojos mientras procesaba lo que acababa de decir. ¿Incómodo? ¿Era esa su excusa? ¿Y qué tenía que ver mi madre en todo esto? ¿Complicado?, repetí con incredulidad, apoyándome contra la pared de piedra fría. «Soy una complicación para ti, papá». Silencio de nuevo. Podía escuchar su respiración, el ligero tintineo de hielos en un vaso. Estaría bebiendo whisky, como hacía siempre que tenía una conversación difícil. Para calmar los nervios, decía, aunque yo sabía que era más bien para darse valor. Luego su tono cambió, volviéndose más impaciente,
como si yo fuera un cliente que está intentando conseguir un descuento injustificado. No quería que te sintieras mal, por eso no te invité. Pensé que sería mejor así. ¿No entiendes que lo hice por ti? Solté una carcajada amarga que resonó en la callejuela vacía. Un gato callejero me miró sobresaltado desde su escondite entre unos cubos de basura antes de salir corriendo. Me frotó la frente, intentando calmarme, pero era inútil. ¿Mejor para quién, papá? Porque a mí me duele. Y no me vengas con que lo hiciste por mí. Lo hiciste por ti, para no tener que explicarle a tu nueva esposa por qué tu hijo no encaja en tu nueva vida perfecta. Estás exagerando, como siempre. Su tono se volvió cortante. Siempre dramatizas todo. Igual que tu madre. Ahí estaba. El golpe bajo. Compararme con mamá siempre había sido su manera de desacreditarme. Porque en su narrativa, ella era la villana, la mujer inestable que no había sabido comprenderlo, que le había exigido demasiado. La realidad era bien distinta, pero él se había construido esa versión para poder dormir por las noches. No metas a mamá en esto, le advertí, sintiendo como mi voz temblaba. Esto es, entre tú y yo. Sobre cómo pudiste excluirme de algo tan importante y luego mentirme como si nada. Miguel, eres un adulto ya, dijo con ese tono condescendiente que usaba cuando quería cerrar una discusión. Deberías entender que las cosas son complicadas. Lucía quería algo sencillo, solo con la gente más cercana, ¿y yo no soy cercano? Interrumpí. Soy tu hijo, por el amor de Dios. ¿O es que eso ya no significa nada? Claro que significa algo, su voz sonaba irritada ahora. Pero necesito que entiendas que ahora tengo una nueva vida. Tengo responsabilidades con Lucía y con sus hijos. ¿Y conmigo no? Las palabras salieron más dolidas de lo que me hubiera gustado. Es diferente. Tú ya eres mayor, estás en la universidad, tienes tu vida, ¿y por eso puedes ampliamente borrarme de la tuya? Sentí que las lágrimas amenazaban con salir, pero me negué a llorar. No le daría esa satisfacción. ¿Sabes lo que duele ver esas fotos? Ver cómo sonríes con ellos, cómo los abrazas. ¿Cómo los llamas tú, verdadera familia? Por un momento, pareció quedarse sin palabras. Quizás, por fin, estaba entendiendo el daño que había causado. Pero entonces escuché una voz femenina de fondo, probablemente Lucía preguntándole con quién hablaba. Un momento, lo escuché decir, alejando el teléfono. Es del trabajo, enseguida voy. Otra mentira. Ni siquiera podía admitir ante su esposa que estaba hablando conmigo. Miguel, tengo que colgar, su voz sonaba tensa ahora. No es un buen momento para hablar de esto. Nunca es un buen momento, ¿verdad, papá? Le espeté. Nunca es un buen momento para hablar de la verdad. Estás siendo injusto. He hecho todo lo posible por ti. Pago tu universidad, tu apartamento, ¿y crees que el dinero lo arregla todo? ¿Qué porque pagas mis facturas ya has cumplido como padre? No voy a seguir con esta conversación si sigues así, su tono se volvió frío. Cuando te calmes, podemos hablar como adultos. Pero él ya no escuchaba realmente. Quería terminar la conversación rápido, evitar el problema, como siempre hacía. No era más que su patrón habitual, evadir, minimizar, culpar a otros. Hablamos después, ¿sí? Tengo cosas que hacer. Y colgó. Me quedé mirando la pantalla del teléfono, viendo cómo la llamada terminaba. Duración, 4:27. Menos de 5 minutos. Eso era todo lo que le había tomado descartar mis sentimientos, mis heridas, mi existencia misma. Una anciana pasó a mi lado, lanzándome una mirada preocupada. Debía tener un aspecto terrible, de pie en esa callejuela oscura, con el teléfono en la mano y una expresión que mezclaba rabia y dolor en partes iguales. Me obligué a sonreírle para tranquilizarla, y ella siguió su camino, no sin antes dedicarme una última mirada. Guardé el teléfono en el bolsillo y comencé a caminar de nuevo, sin rumbo fijo. Las calles de Valencia se abrían ante mí como un laberinto, pero yo apenas prestaba atención por dónde iba.
Las palabras de mi padre se repetían en mi cabeza, cada excusa, cada evasiva, cada mentira. Y con cada repetición, mi dolor se iba transformando en algo más sólido, más frío, más peligroso. Porque había entendido algo fundamental, no iba a obtener ninguna respuesta honesta de él. No iba a conseguir un reconocimiento de su error, ni una disculpa sincera. Para él, yo era simplemente una complicación, un recordatorio incómodo de su vida anterior. Bien, si eso es lo que pensaba de mí, iba a demostrarle lo complicada que podía ser mi presencia en su vida perfecta. Me quedé mirando la pantalla, sintiendo que mi propia carne ardía con la indignación. No solo me había dejado fuera de su boda, sino que ahora me trataba como si fuera insignificante, como si no tuviera derecho a estar molesto. La rabia me acompañó durante todo el camino de regreso a mi apartamento, mezclándose con la humedad nocturna de Valencia que se pegaba a mi piel como una segunda capa. Cuando llegué, me encontré con Pablo, mi compañero de piso, viendo un partido del Real Madrid en la pequeña televisión de nuestra sala común. Me miró con curiosidad cuando entré como un vendaval, tirando las llaves sobre la mesa con demasiada fuerza. ¿Estás bien, tío?, preguntó, bajando un poco el volumen del televisor. Quise decirle que sí, que todo estaba perfecto, pero las palabras se atascaron en mi garganta. Pablo y yo habíamos compartido piso desde que empezamos la carrera de Derecho, hacía ya 3 años. Sabía casi toda mi historia con mi padre, las ausencias, las promesas incumplidas. No tenía sentido mentirle ahora. Mi padre se casó, dije simplemente, dejándome caer en el sofá junto a él. No me invitó. Pablo silbó entre dientes, sacudiendo la cabeza. Joder, Miguel. Eso es muy fuerte. Y hay más, añadí, sacando el móvil y mostrándole la foto con la dichosa frase. Mi nueva y verdadera familia. Como si yo fuera una versión beta que no funcionó. Vi cómo su expresión cambiaba de la sorpresa a la indignación. Pablo era hijo único, criado por padres que lo adoraban. Nunca había entendido del todo mis problemas con mi padre, pero siempre había sido un buen amigo, escuchándome, apoyándome. ¿Y qué vas a hacer?, preguntó finalmente, apagando el televisor. El partido ya no importaba. No lo sé, reconocí, aunque una semilla de idea ya estaba germinando en mi mente. Pero algo haré. Esta vez ha ido demasiado lejos. Cualquier duda que aún quedara en mí desapareció en ese instante. No iba a permitir que me hiciera esto sin consecuencias. No quería venganza, o quizás sí. Quería que sintiera, aunque fuera por un momento, el mismo dolor, la misma humillación que yo había sentido. Pablo me ofreció una cerveza del frigorífico y pasamos un rato hablando. Me contó anécdotas de su día, intentando distraerme, pero mi mente seguía dando vueltas a lo mismo. Cuando finalmente me retiré a mi habitación, ya tenía el germen de un plan. Pasé las siguientes horas investigando. Mi formación en Derecho me había enseñado a ser metódico, a buscar información relevante, a construir un caso sólido. Y eso es lo que estaba haciendo ahora. Busqué información sobre Constructora Navarro, la empresa de mi padre, donde era director comercial desde hacía más de una década. Revisé su perfil de LinkedIn, las noticias sobre la empresa en los últimos meses, los eventos promocionales. Recordaba que mi padre siempre había sido un hombre obsesionado con su imagen pública. Había construido su carrera no solo en base a su trabajo, sino a una cuidadosa fabricación de su persona, el ejecutivo ejemplar, el ciudadano respetable, el padre dedicado. Esta última parte siempre me había resultado irónica, considerando cómo me había tratado a mí, pero nunca lo había desmentido públicamente. Había aguantado en silencio cuando en las cenas de Navidad presumía ante sus amigos de lo orgulloso que estaba de mí, mientras apenas sabía que estaba estudiando o cuáles eran mis intereses. Su imagen lo era todo. Y lo que más lo aterraba era que la gente supiera que no era el padre perfecto que tanto pregonaba ser. Ahí estaba mi objetivo. Seguí navegando por las redes sociales de la empresa. Encontré que en su página de Facebook habían anunciado un evento importante, la presentación de un nuevo proyecto residencial de lujo en la costa de Alicante. Un concepto innovador de vivienda familiar, según rezaba el anuncio. La ironía no se me escapó.
El evento sería en 2 semanas en el Hotel Las Arenas, uno de los más exclusivos de Valencia. Asistirían socios importantes, inversores potenciales y representantes de la prensa local. Era el momento perfecto para mi plan. Un evento público donde su imagen profesional estaría en juego, donde cualquier escándalo tendría un impacto máximo. Revisé la lista de medios que habían confirmado su asistencia. Entre ellos estaba el diario Levante, el periódico más importante de Valencia. Recordé que Carmen, una chica que había estudiado con nosotros el primer año de carrera antes de cambiarse a periodismo, ahora trabajaba allí como redactora. Todavía la seguía en Instagram, ocasionalmente nos comentábamos las fotos. Sopesé la idea de contactarla, de contarle mi historia, de pedirle que estuviera especialmente atenta a lo que pudiera ocurrir en ese evento. Pero la descarté casi de inmediato. No quería filtrar mi plan a nadie, ni siquiera a un posible aliado. Esto era algo que tenía que hacer yo mismo, cara a cara. Seguí investigando hasta bien entrada la madrugada. Encontré más detalles sobre el evento. Sería una cena de gala seguida de la presentación del proyecto y un cóctel. Mi padre daría un discurso sobre el compromiso de la empresa con los valores familiares y la sostenibilidad. De nuevo, la ironía me golpeó como una bofetada. Me levanté de la silla y me acerqué a la ventana de mi habitación. La ciudad dormía bajo un manto de luces anaranjadas. Alguna que otra sirena rompía el silencio, recordándome que la vida seguía, que el mundo no se había detenido aunque el mío se hubiera puesto patas arriba. Pensé en mi madre, en cómo reaccionaría si supiera lo que planeaba hacer. Ella siempre había sido la voz de la razón, la que me aconsejaba pensar las cosas 2 veces antes de actuar. No dejes que la rabia te guíe, Miguel, me diría. Tú eres mejor que eso. Pero no se trataba solo de rabia. Se trataba de justicia, de dignidad. De no permitir que me borrara de su vida como si nunca hubiera existido. Los siguientes días los dediqué a afinar mi plan. No sería nada estridente, nada violento. Solo la verdad, expuesta de la manera más pública posible. Quería que todos vieran quién era realmente Antonio Navarro, el hombre que presumía de valores familiares mientras excluía a su propio hijo de su vida. Revisé mi armario y encontré el traje que había usado en la graduación de bachillerato, 3 años atrás. Aún me quedaba bien. Lo llevé a la tintorería para que lo dejaran impecable. Compré una camisa nueva, una corbata sobria. No quería llamar la atención por mi aspecto, sino encajar perfectamente en el ambiente del evento. Practiqué lo que diría, las preguntas que haría, cómo reaccionaría ante sus posibles respuestas. Me imaginé todos los escenarios posibles, desde que me echaran de inmediato hasta que mi padre intentara minimizar la situación. Estaba preparado para todo. A falta de 3 días para el evento, recibí un mensaje de Javier, mi primo. Tío, ¿has hablado con tu padre? Me dijo que estabais algo distanciados. Si necesitas algo, cuenta conmigo. No le contesté. No quería involucrar a nadie más en esto. No quería que nadie intentara mediar, que me dijera que quizás estaba exagerando, que debería darle otra oportunidad. Ya le había dado demasiadas. La noche anterior al evento, no pude dormir. Me quedé mirando al techo de mi habitación, repasando mentalmente cada paso, cada palabra. Me levanté varias veces a beber agua, a comprobar que el traje estuviera perfecto, a revisar de nuevo la web del evento por si había algún cambio de última hora. Por la mañana, Pablo me encontró en la cocina, con ojeras pero extrañamente calmado. ¿Estás seguro de lo que vas a hacer?, me preguntó mientras se servía un café. Nunca he estado más seguro de nada, respondí, y era verdad. El día pasó lentamente. Asistí a mis clases como un autómata, apenas prestando atención. Cuando llegué a casa, me tomé mi tiempo para prepararme. Me duché, me afeité con cuidado, me vestí meticulosamente. Cuando terminé, me miré al espejo, parecía mayor, más serio. Parecía alguien a quien había que tomar en serio. Pedí un taxi para que me llevara al Hotel Las Arenas. Durante el trayecto, observé las calles de Valencia pasar ante mis ojos, las palmeras meciéndose suavemente con la brisa marina, las luces de la ciudad encendiéndose a medida que caía la tarde. Era una ciudad hermosa, mi ciudad.
La ciudad donde había crecido, donde había sufrido el divorcio de mis padres, donde había aprendido a vivir con las ausencias de mi padre. Cuando el taxi se detuvo frente al hotel, pagué al conductor y me quedé un momento observando la imponente fachada. Grupos de personas elegantemente vestidas entraban por las puertas principales. Respiré hondo y me dirigí hacia allí. No tenía invitación, pero sabía que podía entrar si actuaba con seguridad, como si perteneciera a ese lugar. Y así lo hice. Con paso firme, sin dudar, sin mirar a nadie directamente pero tampoco evitando las miradas. Funcionó. El personal de seguridad apenas me prestó atención, ocupado con los invitados más importantes que llegaban en coches de lujo. Ya dentro, en el salón principal, lo busqué con la mirada. Y entonces lo vi, en el centro de un grupo de hombres trajeados, gesticulando animadamente mientras hablaba. Mi padre, Antonio Navarro, el hombre que me había borrado de su vida con un simple clic en Facebook. El momento había llegado. La hora de la verdad. El instante en que descubriría que algunas decisiones tienen consecuencias inesperadas. La noche del evento llegó. El Hotel Las Arenas brillaba con elegancia contra el cielo oscuro de Valencia. Sus luces se reflejaban en las aguas del Mediterráneo, creando un escenario casi mágico. Pero yo no estaba allí para apreciar la belleza del lugar. Tenía un objetivo claro y nada me iba a detener. El salón principal resplandecía con candelabros de cristal y arreglos florales minimalistas. Camareros de uniforme impecable circulaban entre los invitados ofreciendo copas de cava y pequeños aperitivos en bandejas de plata. La élite valenciana y alicantina se mezclaba en una coreografía social bien ensayada, apretones de manos, sonrisas medidas, conversaciones superficiales sobre golf y propiedades inmobiliarias. Me moví con naturalidad entre los asistentes, como si perteneciera a ese mundo. Nadie me cuestionó. Con mi traje oscuro bien planchado y mi actitud segura, era solo otro joven ejecutivo o quizás el hijo de algún inversor importante. Aproveché para tomar una copa de cava de una bandeja que pasaba. Necesitaba ese pequeño empujón de valor líquido. Observé la sala con cuidado, buscando a mi padre. Lo encontré en el centro, como siempre. Antonio Navarro nunca había sido alguien que se quedara en las sombras. Vestía un traje gris claro que contrastaba con su piel bronceada por el sol mediterráneo. Su cabello canoso perfectamente recortado le daba ese aire de distinción que tanto cultivaba. A su lado, Lucía, con un elegante vestido azul noche que resaltaba su figura esbelta, reía educadamente de algo que decía uno de los socios. Me quedé en un rincón, observándolos. Estudiando la situación. El nudo en mi estómago se tensaba cada vez más. Parte de mí, una parte pequeña y estúpida, todavía esperaba que al verme mi padre se alegrara, que me presentara a sus colegas con orgullo. Que demostrara que todas mis sospechas estaban equivocadas. Tomé otro sorbo de cava y avancé lentamente hacia el grupo. Vi el momento exacto en que sus ojos me encontraron entre la multitud. Vi cómo su expresión cambió, cómo su sonrisa se congeló por un instante antes de recuperar la compostura. Me había reconocido, y no estaba precisamente feliz de verme allí. Lo vi disculparse con las personas con las que hablaba y dirigirse hacia mí con paso decidido. Interceptándome antes de que pudiera acercarme más a su círculo social. Clásico de él, controlar los daños, mantener separados sus mundos. Miguel, qué sorpresa, dijo cuando llegó a mi lado, en voz baja pero tensa. No sabía que vendrías. Obviamente, respondí, manteniendo una sonrisa cortés. No estaba invitado. Igual que a tu boda. Su mandíbula se tensó. Miró a su alrededor, asegurándose de que nadie nos prestaba atención. Este no es el momento ni el lugar, murmuró. Estamos en un evento importante. ¿Importante para quién? Lo interrumpí. ¿Para tu nueva y verdadera familia? Vi cómo palidecía ligeramente al escuchar sus propias palabras arrojadas de vuelta a su cara. Vamos afuera a hablar, sugirió, o más bien ordenó, intentando tomarme del brazo. Me zafé de su agarre con un movimiento sutil pero firme. No, papá. Ya me has hecho a un lado suficientes veces. Esta vez vas a escucharme aquí y ahora. Dio un paso atrás, sorprendido por mi determinación.
Nunca me había enfrentado a él así, nunca le había plantado cara. Siempre había sido el hijo complaciente, el que agachaba la cabeza y aceptaba sus excusas, sus ausencias, sus decepciones. Miguel, por favor, su tono se volvió casi suplicante. ¿Hay inversores importantes aquí, prensa, la prensa? Dije, elevando intencionadamente mi voz. ¿Te preocupa lo que puedan pensar de ti? ¿De tu imagen perfecta? Algunas personas cercanas comenzaron a mirarnos con curiosidad. Vi a Lucía a lo lejos, observando la escena con preocupación. Caminé directamente hacia él y, antes de que pudiera detenerme, hablé en voz alta, lo suficientemente fuerte como para que varios asistentes escucharan. Papá, qué bueno verte. ¿Puedo preguntarte algo importante? Los murmullos empezaron inmediatamente. La gente a nuestro alrededor dejó sus conversaciones, atraída por el drama inesperado en un evento que prometía ser tan predecible como todos los demás. Mi padre intentó sonreír, pero su nerviosismo era evidente. Una fina capa de sudor comenzaba a perlar su frente. Sus ojos me suplicaban que me detuviera, pero era demasiado tarde. Años de dolor no se podían contener más. Por supuesto, dijo con cautela, intentando mantener la apariencia de normalidad. Tomé mi teléfono del bolsillo interior de mi chaqueta y abrí la foto de su boda, esa que me había atormentado durante días. La mantuve en alto, asegurándome de que varios de los presentes pudieran verla claramente. Vi cómo algunos sacaban sus propios teléfonos, quizás para ver mejor, quizás para grabar lo que estaba sucediendo. La noticia ya se estaría esparciendo por el salón como un reguero de pólvora. ¿Podrías explicarme por qué no fui invitado a tu boda? Pregunté, manteniendo un tono educado pero firme. Dijiste que sería solo para familia, pero aquí están ellos. ¿Acaso yo ya no soy tu hijo? El silencio en la zona cercana era abrumador. Mi padre abrió la boca para responder, pero ningún sonido salió. A unos metros, vi a Lucía avanzar hacia nosotros con expresión alarmada. Uno de los socios principales de la empresa, Enrique Soto, un hombre mayor con el que mi padre jugaba al golf los domingos, nos observaba con el ceño fruncido. Dos mujeres elegantemente vestidas murmuraban entre sí, mirándome con una mezcla de sorpresa y cierta admiración. No es lo que parece, hijo, comenzó mi padre, recuperando la capacidad de hablar. Hubo circunstancias. ¿Qué circunstancias, papá? Mi voz sonaba tranquila, pero cada palabra estaba cargada de emoción. ¿Qué circunstancias te llevaron a excluir a tu propio hijo de tu boda y luego presumir de tu nueva y verdadera familia en las redes sociales? Los ojos de todos estaban sobre él. Y, por primera vez en mi vida, vi miedo en su rostro. No el miedo momentáneo ante un problema que se puede resolver con dinero o influencias, sino el miedo profundo de quien ve su cuidadosamente construida imagen pública desmoronarse ante sus ojos. Lucía finalmente llegó a nuestro lado. Llevaba meses sin verla en persona, aunque sabía de ella por las publicaciones de mi padre. De cerca, parecía mayor que en las fotos, pero aún atractiva, con ese tipo de belleza que viene de una vida sin grandes preocupaciones. Miguel, dijo ella con una sonrisa tensa, qué sorpresa verte aquí. Antonio no me dijo que vendrías. No lo sabía, respondió mi padre rápidamente. Ha sido una sorpresa. Una sorpresa, repetí, mirándola directamente. Como fue para mí descubrir que mi padre se había casado sin invitarme, y luego ver cómo presumía de su nueva familia en Facebook, llamándola su verdadera familia. ¿Sabías eso, Lucía? ¿Sabías que me excluyó completamente? Vi la confusión en su rostro. Luego la sorpresa, seguida de algo que parecía vergüenza. Se volvió hacia mi padre con una expresión que mezclaba incredulidad y reproche. ¿Es cierto eso, Antonio? Preguntó en voz baja, pero en el silencio que nos rodeaba, todos pudimos escucharla. Mi padre miró a su alrededor, acorralado. Los socios, los inversores, los periodistas. Todos esperaban su respuesta. Todo su mundo cuidadosamente construido dependía de lo que dijera a continuación. Comenzó, pero las palabras parecían atascarse en su garganta. Algunas personas comenzaron a tomar fotos disimuladamente con sus móviles.
Carmen, la periodista que había estudiado con nosotros, se acercaba lentamente con su grabadora en mano, intentando no perderse nada de este drama inesperado. «Podemos hablar de esto en privado», dijo mi padre finalmente, intentando recuperar el control de la situación. «Este no es el lugar, ¿por qué no?», pregunté, ahora dirigiéndome tanto a él como a los que nos rodeaban. ¿No es este un evento sobre valores familiares? ¿No ibas a dar un discurso sobre la importancia de la familia? Me parece el lugar perfecto para hablar de cómo trataste a la tuya. Enrique Soto se acercó a nosotros, su expresión era grave. «Antonio, ¿qué está pasando aquí?», preguntó con autoridad. Mi padre palideció aún más. Enrique no solo era un socio, era uno de los fundadores de la empresa, alguien cuya opinión pesaba enormemente en las decisiones importantes. «Un malentendido, Enrique», intentó explicar mi padre. «Mi hijo está un poco alterado por...». «No estoy alterado», lo interrumpí con calma. «Estoy dolido. Y decepcionado. Pero sobre todo, estoy cansado de las mentiras». Lucía dio un paso atrás, como si quisiera distanciarse físicamente de la situación. Su expresión ya no mostraba confusión, sino una mezcla de vergüenza y algo que parecía comprensión. Quizás ella también había visto esa otra cara de mi padre, la que yo conocía demasiado bien. Mi padre intentó balbucear una explicación, pero las caras de los demás lo delataban. Ya no era el respetado directivo de Constructora Navarro, ahora era el hombre que había excluido a su propio hijo, que lo había negado públicamente. Vi cómo algunos invitados intercambiaban miradas incómodas, como otros murmuraban entre ellos con desaprobación apenas disimulada. «Miguel, esto no es lo que parece», comenzó a decir, bajando la voz, tratando de que nuestra conversación volviera a ser privada. «Lo de la foto, fue solo una frase mal elegida». «No quería decir, entonces, ¿qué querías decir?», lo interrumpí, manteniendo mi tono lo suficientemente alto como para que los que nos rodeaban pudieran seguir escuchando. «¿Qué significa, mi nueva y verdadera familia, si no es exactamente lo que suena?». Enrique Soto nos observaba con una expresión cada vez más severa. A sus 70 años, era de la vieja escuela, donde la familia y el honor significaban algo. Yo lo conocía de algunas cenas en casa de mi padre cuando era niño. Siempre había sido amable conmigo, preguntándome por mis estudios, trayéndome pequeños regalos de sus viajes. «Antonio», dijo con su voz grave, «creo que debes a tu hijo una explicación. Y creo que nos debes a todos una aclaración». Mi padre miró a su alrededor, buscando apoyo, pero solo encontró rostros expectantes. El murmullo en la sala había aumentado. La gente que estaba más lejos se acercaba discretamente, tratando de entender qué estaba pasando. «No es lo que piensas, hijo», empezó a decir de nuevo, pero lo interrumpí. «¿Entonces qué es? ¿De qué se trata? Porque, según tú, yo no soy parte de tu verdadera familia». Lucía estaba visiblemente incómoda ahora. Su mirada iba de mi padre a mí, y luego a la gente que nos observaba. Dio un paso adelante, como intentando mediar en la situación. «Miguel, estoy segura de que todo esto es un malentendido», dijo con voz suave, tratando de calmar las aguas. «Tu padre habla mucho de ti, está muy orgulloso». La miré directamente a los ojos. «¿Te contó que me dijo que la boda sería solo para la familia más cercana? ¿Te contó que me llamó después y me explicó que no quería complicaciones? ¿Que yo era una complicación en su vida perfecta?». Vi cómo su expresión cambiaba. La duda se instaló en sus ojos. Se volvió hacia mi padre, esperando que negara mis palabras, que ofreciera alguna explicación razonable. Pero él solo bajó la mirada, incapaz de enfrentarse a la verdad que yo había puesto sobre la mesa. Una mujer elegante de mediana edad se acercó a nosotros. Reconocí a Martina Ferrer, la editora de la sección de Sociedad de las Provincias, uno de los diarios más leídos de Valencia. Mi padre palideció aún más al verla. «Antonio, no sabía que tenías un hijo mayor», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Qué interesante. ¿Quizás podrías presentárnoslo formalmente?». Era el tipo de pregunta inocente que escondía un puñal. Todos los presentes sabían lo que estaba haciendo, darle la oportunidad de explicarse,
de salvar la situación o de hundirse más. Mi padre se aclaró la garganta. Por supuesto. Este es Miguel, mi hijo. Estudia Derecho en la Universidad de Valencia. Su voz sonaba firme, pero el temblor en sus manos lo delataba. Un placer, Miguel, dijo Martina, estudiándome con interés. ¿Y cómo es que no te vimos en la boda de tu padre? Fue el evento social del mes pasado en Alicante. Escribí un artículo bastante extenso sobre ella. Todas las miradas estaban sobre mi padre ahora. Su reputación, su carrera, todo lo que había construido con tanto cuidado durante años pendía de un hilo. Hubo circunstancias especiales, murmuró mi padre. Cuestiones de logística, fechas, circunstancias tan especiales que no pudiste invitar a tu propio hijo, pero sí a 50 extraños, repliqué, sintiendo cómo la adrenalina recorría mi cuerpo. Tan especiales que después presumiste en redes sociales de tu nueva y verdadera familia, como si yo nunca hubiera existido. El silencio que siguió fue ensordecedor. Martina tomaba notas mentales, podía verlo en sus ojos. Esto no era solo un drama familiar, era una historia para su periódico. El reconocido empresario Antonio Navarro, defensor de los valores familiares, excluyendo a su propio hijo. Lucía colocó una mano en el brazo de mi padre, como brindándole apoyo, pero también como recordándole que debía hacer algo, decir algo para arreglar la situación. Miguel, hijo, comenzó mi padre, intentando una nueva estrategia, la de la reconciliación pública. Siento mucho si te has sentido excluido. No era mi intención herirte. La boda fue algo íntimo, con los niños de Lucía, pensé que sería incómodo para ti, ¿incómodo? Repetí, incrédulo. ¿Crees que es más incómodo asistir a tu boda que descubrir por Facebook qué ocurrió sin mí? ¿Qué ver cómo abrazas a tus verdaderos hijos mientras yo no significo nada? Enrique Soto dio un paso al frente, su expresión cada vez más grave. Antonio, ¿es esto cierto? ¿Excluiste deliberadamente a tu hijo de tu boda? Mi padre miró a su alrededor, acorralado. La gente comenzaba a alejarse de él sutilmente, creando un pequeño círculo vacío a nuestro alrededor. Era la representación física de lo que estaba ocurriendo con su estatus social, el aislamiento, el rechazo. No fue así, intentó explicar. Miguel y su madre, hay una situación complicada. No quería que la boda se convirtiera en un drama, el único que está creando un drama eres tú, papá, dije con calma. Mamá nunca ha hablado mal de ti, a pesar de todo. Ha trabajado turnos dobles como enfermera para criarme mientras tú construías tu nueva vida perfecta. Nunca me ha pedido que te odie o que te guarde rencor. Al contrario, siempre me dijo que te respetara, que intentara entenderte. Vi cómo esas palabras lo golpeaban. La mención de mi madre, de sus sacrificios, contrastaba fuertemente con su actitud. Algunos de los presentes, especialmente las mujeres, me miraban ahora con abierta simpatía. Martina Ferrer tomó nota de todo esto con su mirada penetrante. Su próximo artículo sería demoledor, lo sabía. La imagen de mi padre como empresario respetable estaba cayendo a pedazos ante nuestros ojos. El evento había perdido completamente su glamour. Lo que debía ser una noche de éxito para mi padre y la constructora se había convertido en un escándalo social. Vi cómo algunos invitados se escabullían discretamente hacia la salida, como otros se mantenían a distancia, observando el espectáculo con una mezcla de incomodidad y fascinación morbosa. El director del hotel se acercó a nosotros, visiblemente nervioso. Era un hombre bajo y delgado, con un traje impecable y una expresión de preocupación profesional. Señor Navarro, ¿hay algún problema? Preguntó en voz baja. ¿Podemos ayudarle en algo? Era una forma educada de preguntar si necesitábamos trasladar nuestra discusión a un lugar más privado. Mi padre asintió rápidamente, agradecido por la oportunidad de escapar del escrutinio público. Sí, gracias. Mi hijo y yo necesitamos hablar en privado. Me miró, esperando que aceptara, que le permitiera salvar algo de dignidad. Podía ver en sus ojos la desesperación creciendo, el pánico ante la idea de que su reputación, su mayor tesoro, estuviera en peligro. No necesito hablar en privado, respondí con firmeza. Ya intenté hablar contigo en privado, ¿recuerdas?
Me colgaste el teléfono. Dijiste que tenías cosas que hacer. El director del hotel retrocedió discretamente, entendiendo que esto estaba fuera de su competencia. Los invitados seguían observando, ahora sin disimulo. Era como estar en el centro de un anfiteatro romano, con todos los ojos fijos en nosotros. Fue entonces cuando Javier, mi primo, emergió de entre la multitud. No lo había visto antes, no sabía que estaría allí. Trabajaba para una empresa de construcción en Murcia, quizás había sido invitado por razones profesionales. Se acercó a nosotros con paso decidido. Tío Antonio, Miguel, nos saludó, intentando aparentar normalidad en medio del caos. ¿Qué está pasando aquí? Mi padre pareció aliviado momentáneamente al ver a Javier. Quizás pensaba que mi primo podría mediar, calmar las aguas. Nada importante, Javier, dijo rápidamente. Un pequeño malentendido familiar. Javier me miró, buscando confirmación. Habíamos crecido juntos, éramos más hermanos que primos. Conocía mi historia con mi padre mejor que nadie. Sabía de las ausencias, de las promesas incumplidas, de las decepciones acumuladas a lo largo de los años. ¿Un malentendido, Miguel? Preguntó, aunque por su tono supe que ya conocía la respuesta. Estaba preguntándole a mi padre por qué no fui invitado a su boda, respondí. ¿Por qué dice que Lucía y sus hijos son su verdadera familia? Javier se volvió hacia mi padre, sorprendido. ¿Es cierto eso, tío? ¿No invitaste a Miguel? Mi padre parecía encogerse ante la pregunta de Javier. Era una cosa enfrentarse a mí, a un hijo problemático, y otra muy distinta ver cómo otros miembros de la familia cuestionaban sus acciones. Lucía, que había estado relativamente callada hasta entonces, dio un paso adelante. Su expresión había cambiado, ya no parecía la esposa orgullosa y feliz, sino una mujer incómoda, quizás incluso avergonzada. Antonio me dijo que Miguel no podía venir, dijo en voz baja, pero clara. Que tenía exámenes importantes y que lo entendía. Nuestras miradas se encontraron, y vi en sus ojos que comenzaba a comprender la verdadera naturaleza de mi padre. Quizás por primera vez estaba viendo el hombre que había detrás de la fachada, el que era capaz de mentir y manipular para mantener su imagen perfecta. Cuando la gente comenzó a alejarse de él, cuando vi cómo los empresarios con los que había estado bromeando minutos antes ahora lo miraban con esa mezcla de lástima y desdén, entendí que lo había destruido donde más le dolía, en su orgullo. En su imagen pública cuidadosamente construida durante años. Mi padre pareció desinflarse ante mis ojos. Ya no era el imponente Antonio Navarro, director comercial de una de las constructoras más importantes de la Comunidad Valenciana. Era simplemente un hombre de mediana edad, atrapado en sus propias mentiras, expuesto ante todos. La música de fondo seguía sonando, una pieza de jazz suave que ahora parecía completamente fuera de lugar. Los camareros continuaban circulando con sus bandejas, pero evitaban acercarse a nuestro pequeño grupo, como si la tensión fuera algo contagioso. Lucía se había apartado ligeramente, su rostro reflejaba una mezcla de vergüenza y confusión. Javier permanecía a mi lado, como un silencioso apoyo moral. Enrique Soto observaba toda la escena con expresión grave, mientras Martina Ferrer, la periodista, se había retirado a una discreta distancia, sin duda tomando notas mentales para su próximo artículo. Mi padre dejó a un lado su altivez habitual y me miró con súplica en los ojos. Su rostro estaba pálido, con una palidez que nunca había visto en él, ni siquiera cuando enfermó de neumonía hace años. Una fina capa de sudor cubría su frente, y sus manos, siempre firmes, ahora temblaban ligeramente. «Hijo, por favor», dijo en voz baja. «Podemos hablar en privado». Su voz temblaba. No era el hombre seguro de sí mismo de siempre. Era un hombre derrotado, acorralado por sus propios actos. Por primera vez en mi vida, tenía el control en nuestra relación, y ambos lo sabíamos. Javier me miró, como preguntándome silenciosamente qué quería hacer. Él entendía lo que estaba en juego, lo importante que era este momento para mí. Había sido testigo de muchas de las decepciones que mi padre me había causado a lo largo de los años. «Deberías escucharlo, Miguel», dijo finalmente, en voz baja. «No por él, sino por ti». Consideré sus palabras.
Parte de mí quería seguir, continuar la exposición pública, asegurarme de que todos supieran exactamente qué tipo de hombre era Antonio Navarro. Pero otra parte, quizás la más madura, entendía que prolongar esto no me traería paz. Está bien, dije finalmente. Hablemos. El alivio en el rostro de mi padre fue evidente. Hizo un gesto hacia una pequeña sala adyacente, una especie de salón privado que el hotel reservaba para conversaciones de negocios o momentos que requerían intimidad. Enrique Soto asintió con aprobación. Una decisión sensata, dijo, dirigiéndose a ambos. Las cuestiones familiares deben resolverse en familia. Pero antes de que pudiéramos movernos, Lucía dio un paso adelante. Su expresión había cambiado, ahora mostraba una determinación que no había visto antes en ella. Yo también quiero hablar, dijo con firmeza. Esto me afecta directamente. Mi padre pareció querer protestar, pero finalmente asintió. Los tres nos dirigimos hacia la sala privada, seguidos por las miradas curiosas de los invitados. Javier se quedó atrás, entendiendo que esto era algo que necesitábamos resolver nosotros solos. La sala era pequeña pero elegante, con sillones de cuero y una mesa de caoba en el centro. Las paredes estaban decoradas con pinturas de paisajes valencianos, la Albufera, el Palacio del Marqués de Dos Aguas, las Torres de Serranos. La puerta se cerró tras nosotros, amortiguando el sonido de la música y las conversaciones. Mi padre se dejó caer en uno de los sillones, pasándose una mano por el rostro. De repente parecía 10 años mayor. Lucía se sentó frente a él, su postura rígida delataba su incomodidad. Yo preferí quedarme de pie, apoyado contra la pared. ¿Por qué, Miguel?, preguntó mi padre finalmente. ¿Por qué hacer esto así, en público? ¿De verdad me lo preguntas? Respondí, intentando mantener la calma. Después de excluirme de tu boda, de publicar esa foto llamándolos tu verdadera familia, de colgarme el teléfono cuando intenté hablar contigo? ¿De verdad no entiendes por qué necesitaba que, por una vez, enfrentaras las consecuencias de tus actos? Lucía miraba a mi padre con expresión interrogante. Antonio, ¿es cierto que le dijiste que no podía venir a la boda? Me dijiste que él estaba demasiado ocupado con sus exámenes, que lo habían entendido. Mi padre no respondió de inmediato. Parecía estar buscando las palabras adecuadas, pero por primera vez, sus habilidades como vendedor, como constructor de narrativas convenientes, le fallaban. No quería complicaciones, admitió finalmente, su voz apenas audible. Quería que fuera un día perfecto, sin tensiones, sin mí. Completé la frase. Sin el recordatorio de tu vida anterior, de tu primer matrimonio, de tus errores. Lucía se llevó una mano a la boca, sorprendida por la crueldad implícita en esas palabras. Parecía estar viendo a mi padre bajo una nueva luz, una mucho menos favorecedora. No puedo creer que hicieras eso, dijo, su voz mezclando decepción y enfado. Me hiciste creer que todo estaba bien, que había sido una decisión mutua, Lucía, lo hice por nosotros, intentó explicar mi padre. Por nuestro nuevo comienzo. No quería traer el pasado a nuestro día especial. Yo no soy el pasado, papá, intervine, sintiendo cómo la rabia volvía a crecer en mi interior. Soy tu hijo. Parte de tu vida. O al menos, debería serlo. Mi padre agachó la cabeza. Por primera vez desde que lo conocía, parecía genuinamente avergonzado. No era la vergüenza social de haber sido expuesto, sino algo más profundo, más personal. Lo sé, murmuró. Y lo siento. De verdad que lo siento, Miguel. Lo miré por un momento. Quería ese perdón. Durante años lo había anhelado, había soñado con el día en que mi padre reconociera sus errores, en que me pidiera disculpas sinceras. Pero ahora que finalmente estaba ocurriendo, entendía que su arrepentimiento no venía del corazón, sino del miedo. Miedo a perder su reputación, su posición social, quizás incluso a Lucía. ¿Lo sientes porque de verdad te arrepientes, o porque te he puesto en evidencia delante de tus socios? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Mi padre levantó la mirada, y vi en sus ojos una mezcla de emociones, vergüenza, miedo, pero también una chispa de algo que podría ser un arrepentimiento genuino.
Ambas cosas, admitió con una honestidad que me sorprendió. Siento haberte herido. Y siento que haya tenido que llegar a esto para darme cuenta. Lucía se levantó de su asiento. Su expresión era una mezcla de decepción y determinación. Necesito tiempo para procesar todo esto, dijo, mirando a mi padre. Creí que estaba casándome con un hombre diferente. Uno que valoraba a su familia, toda su familia. Mi padre la miró con desesperación. Lucía, por favor. ¿Podemos hablar de esto en casa? ¿No tiene por qué afectar a tu imagen? Completó ella con amargura. ¿Es eso lo que te preocupa? ¿Tu preciosa reputación? Sin esperar respuesta, se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, se volvió hacia mí. Lo siento, Miguel, dijo con sinceridad. Nunca habría aceptado excluirte si hubiera sabido la verdad. Quiero que lo sepas. Y con eso, salió de la sala, dejándonos solos a mi padre y a mí. El silencio que siguió fue denso, casi palpable. A través de la puerta cerrada podíamos escuchar el rumor apagado de la fiesta, que parecía continuar a pesar del drama que se había desarrollado. La vida seguía, el mundo no se detenía por nuestros problemas personales. Mi padre se levantó lentamente, como si el peso de sus acciones lo hubiera envejecido de golpe. Se acercó a mí con pasos vacilantes. Hijo, por favor, su voz era apenas un susurro. Necesito que me perdones. No puedo perder también a Lucía. No puedo perderlo todo. Ahí estaba de nuevo, su preocupación por sí mismo, por sus pérdidas, por su dolor. Incluso en este momento, no podía ver más allá de sus propias necesidades. Lo miré por un momento. Quería ese perdón. Lo anhelé por mucho tiempo. En mis sueños más ingenuos, imaginaba una reconciliación, un abrazo, lágrimas compartidas y promesas de un futuro mejor. Pero ahora entendía que su arrepentimiento no venía del corazón, sino del miedo a las consecuencias sociales. Me incliné un poco y susurré en su oído, demasiado tarde, papá. Vi cómo esas 3 palabras lo golpeaban como un puñetazo físico. Se tambaleó ligeramente, apoyándose en el respaldo de un sillón para mantener el equilibrio. Su rostro había perdido todo color, sus ojos mostraban una mezcla de incredulidad y desesperación. Miguel, por favor, comenzó, pero yo ya me estaba dirigiendo hacia la puerta. He pasado años intentando ganarme tu amor, tu aprobación, dije, deteniéndome con la mano en el picaporte. Años creyendo que si me esforzaba lo suficiente, si sacaba buenas notas, si era el hijo perfecto, finalmente me verías. Pero ahora entiendo que nunca fue culpa mía. El problema siempre fuiste tú. Abrí la puerta, dejando que el ruido de la fiesta inundara la pequeña sala. Mi padre seguía allí, de pie junto al sillón, pálido, derrotado, sin palabras. Por primera vez en mi vida, yo tenía el poder, y ambos lo sabíamos. Me giré y salí del evento, dejando atrás a un hombre que ya no reconocía como mi padre. Porque esta vez, yo decidí marcharme, y no había vuelta atrás. El aire fresco de la noche valenciana me golpeó al salir del hotel. El Mediterráneo brillaba bajo la luz de la luna, imperturbable ante los dramas humanos que se desarrollaban a sus orillas. Respiré hondo, sintiendo como un peso que había cargado durante años comenzaba a aligerarse. Saqué mi teléfono y marqué un número familiar. «¿Mamá?», dije cuando contestó. «Sí, estoy bien. De hecho, creo que estoy mejor que nunca. ¿Puedo pasar a verte?». Mientras caminaba por el paseo marítimo, alejándome del hotel y de todo lo que representaba, entendí que había cerrado un capítulo de mi vida. El dolor no desaparecería de la noche a la mañana, las cicatrices seguirían ahí, pero había dado el primer paso hacia mi propia liberación. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar de nuevo.